días, chicos, bienvenidos al otro en vivo que tenemos, que otra vez estamos comenzando, retomando, gracias a Dios. Y pues las semanas pasadas hemos estado viendo lo que en general es cómo estudiar la Biblia y así, pero entonces dijimos, si estamos viendo cómo estudiar la Biblia, pues también hay que estudiar la Biblia juntos, entonces vamos a hacer esto que es como un estudio bíblico chiquito, porque en realidad solo vamos a tocar 13 versículos, pero créanme que hay un montón que ver en estos 13 versículos chiquititos. Entonces voy a invitar a Renato y pues ahí comenzamos. Vamos a comenzar con lo que es el estudio. ¿Nos pones un poquito en contexto de qué trata Primera de Samuel 16? ¿En qué contexto estamos para continuar a partir de ahí? Hola gato. Oli. Hola Shelly y hola Abraham y Obed González también se uniendo. Sí, bienvenidos chicos, bendiciones. Bienvenidos. Ya, Ya. el contexto. Bueno, el contexto es el siguiente. El profeta Samuel va a ungir a un nuevo rey y este rey se llama David. Bueno, este futuro rey se llama David. El hecho es que va a ungirlo porque hay un rey previo que se llama Saúl, quien había tenido dos desobediencias previas. Una porque se había atrevido a hacer el mismo sacrificio y este otro porque no había matado a todos los amalecitas y había dejado con vida a rey Agag. Así que básicamente ese es el contexto. Dios está buscando un nuevo rey y le envía o le delega esa tarea al profeta Samuel. Entonces, a partir de ahí vamos a continuar, vamos a leer como que versículo por versículo y vamos a ir viendo qué cositas sacamos de ahí. Y ya, entonces vamos a comenzar. En el primer versículo dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces, ¿qué cositas podemos ver ahí? Primero que Samuel se estaba doliendo por lo que le estaba pasando a Saúl, se estaba doliendo, de verdad se estaba contritando por cómo Saúl se apartó de las cosas de Dios o en realidad cerró su corazón a Dios. Y versículos anteriores también menciona que Samuel estaba orando por Saúl, lo cual nos recuerda también un poco acerca de esta reverencia, de este respeto o de este afán por orar por nuestras autoridades, porque dentro de todo Samuel nunca dejó de orar por Saúl. Y eso me parece muy bonito, porque era como que el corazón de querer agradar a Dios y le dolía lo que le estaba pasando a Saúl, pero seguía orando por él. ¿Te pasa a ti? Eh, Sí, sí, buen punto ese, porque si o sea, si nos colocamos en el contexto del profeta Samuel y vemos te estás poniendo roja, vemos el punto culminante en el anterior pedido, ¿no? El pueblo de Israel había pedido un rey, y ciertamente si tú hubieras participado en, en colocar a una persona en el reino, hubieras participado en todo lo que es la unción, hubieras participado en lo que es la coronación, y ciertamente te hubieras dolido, no solamente por la condición del rey Saúl, sino por todo lo que atribuía. Era básicamente que un pueblo estuviera perdiendo un rey. Es como que, oye, me equivoqué o nos equivocamos, ¿quién se equivocó? O sea, creo que también Samuel estaba evaluando eso respecto a Saúl. Creo que por eso se lamentaba más que nada. O sea, hay más evidencia de eso en los versículos posteriores. Otra cosita que podemos ver de ese versículo en específico es que se menciona por primera vez a Isaí, o sea, el hijo de Isaí, que era alguien que no se mencionaba anteriormente en la Biblia. Entonces, Dios está sacando un rey de una familia que es como la tuya, como la mía, o sea, una familia de un pueblo X. Entonces, del pueblo de Belén, ¿no? Pero una familia X. Ya, Entonces problema. vemos cómo Dios saca reyes, o sea, Dios usa a las personas de donde vengan, de donde salgan, es Dios usándolos más allá de su proveniencia, más allá de todo eso. Sí, ahora que mencionas eso me hiciste acordar. Menciona a Isaí, pero si vamos a la elección del rey Saúl, el rey Saúl provenía de una familia mucho más adinerada que el rey David. Porque Sí. yo me acuerdo que cuando salen en esta búsqueda de rey Saúl y uno de sus criados, van en busca de animales. Creo que en esa época significaba riquezas, ¿no? La posesión de animales. Em, y es un buen apunte. Vemos como Dios ya está colocando o ya está demostrando que no hace ninguna acepción de personas. Y eso me parece súper interesante. No lo había notado, me lo has hecho notar ahora, mencionando Isaí, es un detalle genial. No lo había notado por ahí.
Dale, vamos a seguir entonces al versículo 2. Hola, Keslim, hola, Lucía, Abraham, Sebastián, chicos, saben que en cualquier momento pueden participar escribiendo, pueden comentar. Y entonces seguimos, dice, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová le respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Ok, dentro de todo, Samuel sabía o sea, Saúl estaba susceptible a todo, por todo lo que estaba pasando, ¿no? Pues por la última desobediencia, por las mismas advertencias de Samuel, entonces probablemente enterarse de que Samuel estaba yendo con ese objetivo en específico era como que ya el punto que iba a hacer derramar el vaso, por así decirlo. Habíamos comentado esto con anterioridad y quiero tocarlo, voy a hacer tal cual tocarlo, pero no es que Dios le esté diciendo a Samuel que mienta. Hay algunos que interpretan, no, no, Dios le está diciendo a Samuel que diga una mentira piadosa, ¿no? Entre comillas. Lo que le está tratando de decir es, vas a decir esto, ¿ok? No vas a decir que te estás yendo a ungir porque tienes miedo de que Saúl se entere de que vas a ungir a otra persona más, pero vas a ir a hacer un sacrificio. Es como que no tienes que dar toda la información. ¿Es esto en contra de lo que es la Biblia, en contra de la voluntad de Dios? Pues no, porque si vamos a Juan 21 o Juan 22, el último capítulo de Juan, vemos que Pedro le pregunta a Jesús sobre Juan, ¿qué hay de este? Y Jesús le responde, si yo quiero que este quede hasta que yo vuelva, ¿qué a ti, no? ¿Qué te importa? No te incumbe. Sabemos el carácter de Dios en asuntos tan personales y es tan genial porque muchas veces tenemos, no sé, por decir así, el concepto de Dios de un Dios muy apartado, muy alejado, pero aquí hay evidencia de que Dios está presente en estos asuntos personales. Claro, ahora hemos visto la perspectiva del lado de cómo le responde Dios a Samuel, pero ahora veamos el pensamiento de Samuel, que era Dios enviándolo a hacer algo, o sea, era Dios enviándolo a hacer una obra, y era Samuel diciéndole, Señor, pero ¿qué pasa si Saúl se entera? Me va a matar. Y no sé si nos podemos identificar un poco con Samuel cuando Dios nos manda a hacer algo, o sentimos o sabemos que Dios nos está mandando a hacer algo que puede ser su obra, y nos entra el miedo, y en vez de pensar, bueno, Dios me está mandando, Dios me va a sustentar, o pase lo que pase, de todas formas, estoy haciendo lo que Dios me está mandando a hacer, entonces estoy haciendo bien. Pero muchas veces nos concentramos en el miedo o las consecuencias de lo que pueda pasar. Entonces, Dios me está mandando, pero Señor, tengo miedo de que pueda pasar esto. Me pueden atacar o pueden responder contra mí o qué es lo que pasará, hay como que incertidumbre. Entonces, esa es nuestra posición muchas veces. Pero es Dios diciéndonos, si yo te envío, yo te sustento. O sea, no hay más que replicar, no hay más que temer. Hola, Aleito, Aleito. Alito, bien, Alito, Hugo. Sí, has dicho algo bien cierto, y esto se narra a lo largo de la Biblia. Cuando Dios da una visión, siempre da una provisión, ¿no? Oye, vas a ir a tal lugar, pero yo me voy a encargar de la provisión. El caso más patético de esto lo podemos ver en Génesis, cuando está Abraham e Isaac, y no hay este animal para la propiciación. Y Abraham da la respuesta, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Y es interesante. Pues pasamos Y al versículo 3 y dice, al 3 y al 4 dice, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Ya qué nos comentas de eso? eh, Tengo allá. bueno, en contexto, si vamos al capítulo anterior, Samuel va y se acerca a Saúl y le dice, ¿por qué es que no mataste a Agag, rey de los amalecitas? Entonces Samuel corta, la Biblia describe en el capítulo 15 que lo corta a espada. Y si tú ves, bueno, si en nuestro contexto actual viniera una autoridad o cuando tienen que hacer supervisión a nuestro trabajo o algo así, siempre va a haber ese temor, siempre va a haber como que, oye, ¿para qué está viniendo este supervisor o para qué está viniendo esta autoridad? Y peor, si te enteras de que el profeta mató a un rey pagano, o sea, de repente va a venir a... Y bueno, era eso, ¿no? O sea, no es que tengan miedo o estén percibiendo que Samuel sea malo, sino que están viendo el rigor. Y recordemos que Samuel podría ser considerado el último de los jueces, y los jueces tenían este tipo de autoridad, incluso podrían ejecutar espada porque eran jueces. O sea, es el último juez,
Así que ahí esta tónica, ¿no? De tener cierta reverencia por todo lo que había sucedido últimamente, ¿no? O sea, si bien se ha cortado un rey pagano, ¿qué es lo que podría hacer con nosotros? Si somos sacerdotes, ¿estaremos haciendo mal nuestro trabajo? O sea, hay este tipo de preguntas implícitas, quizás. Claro. Y también cabe el hecho de que Samuel era profeta y los profetas tenían esta fama de que llegaban a los pueblos a normalmente expresar mensajes de Dios, ¿no? Y en ocasiones eran mensajes de advertencia o de ira de Dios. Entonces, como que los ancianos se acercan y le dicen como que con miedo, porque no vaya a ser que haya habido alguien en este pueblo que haya provocado la ira de Dios y todos la paguemos, pues, ¿no? Entonces, por Ajá, eso fueron como que asustaditos ahí, porque Samuel era un profeta y era el profeta, era como que súper conocido en Israel. sí. Era eso, era muy conocido. De hecho, hubiera sido inevitable ver la llegada de un profeta como Samuel a un pueblo como Belén. Siendo chiquito Belén, obviamente que te das cuenta que si viene una ciudad pequeña del presidente o alguna persona famosa, no va a pasar desapercibido. Sí, pues todos van a estar así como que, uy, ha venido, y más o menos eso fue lo que pasó. Sí, dice, él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aquí me llamó la atención el santificaos y venid conmigo. Es como que previamente, antes de ofrecer sacrificio a Dios, pues primero purifíquense, primero santifíquense. Como cuando pedimos perdón por nuestros pecados antes de hacer cualquier o servicio o antes de hacer cualquier obra, o incluso antes de acercarnos a Dios, lo primero que hacemos es pues eso, ¿no? Es como una forma de limpiarnos para estar en su presencia. Esta significación de la que mencionas está narrada en Levítico, es acerca de la limpieza o el lavado. Había una demostración externa de cómo es que tú podrías presentarte santificado ante Dios, ¿no? Y por eso es que invita a Isaí, y santificándole a Isaí y a sus hijos, los llamó a sacrificio. La santificación y la participación de los sacrificios generalmente solo pertenecía al sacerdocio, a los levitas, pero si te invitan a una fiesta del presidente, pues ponte traje, ¿no? O ponte algo que vaya a la medida de eso. Ahorita los chequeo, voy a leer el 6 y dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Ya, eso fue, eso para mí fue un poco gracioso porque lo vio y obviamente si dice que lo vio y dijo, ay, este es el ungido, lo primero que vio o lo principal que vio fue pues su aspecto físico, ¿no? Pues lo que se podía ver, no sé, podía ser aguerrido, grande, con pinta de guerrero, o se podía ver como que muy apuesto Forzudo. aparentemente físicamente como lo era este Saúl. Entonces dijo, ah, bueno, si nuestro anterior rey era como que súper pintón, pues nuestro nuevo rey debe ser así como que también súper pintón. Entonces yo creo que eso fue lo único que pudo ver primero Samuel. Y es gracioso porque habiendo tenido la experiencia con Saúl de que por más externamente agradable que se viera el pueblo, no había sabido ser un rey conforme al corazón de Dios, pues esto fue lo primero que vio en Eliab. De hecho, sí, es un concepto difícil, porque si recordamos quién es el que pide rey primeramente y se le otorga rey Saúl es el pueblo, ¿no? Queremos ser como los demás pueblos, queremos tener un rey. Y vemos la condición de los reyes escritos en la Biblia y los reyes iban a la guerra. Eso está en 2 de Samuel cuando David se resiste a ir a la guerra. Era el tiempo en el que los reyes iban a la guerra. Así que un rey tenía que tener las características de un guerrero. No solamente un rey estratégico o un rey noble, como podríamos considerar hoy, sino que tenía que tener esas cualidades físicas. Y para que Samuel escuche eso es un concepto muy difícil. O sea, si no es la apariencia, entonces ¿qué es? ¿No? Si no es la riqueza, entonces ¿qué es? Claro, o sea, si no fuera Dios su guía, en realidad él no tendría forma de ver más allá. O sea, porque somos humanos, pues no podemos ver más allá a veces. A no ser que Ajá. empecemos a conocer y a intimar y todo esto. Sebas mencionó 2 Timoteo 2:22 y era como que reafirmando que dice, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio y invocan al Señor. Es decir, limpiarse para invocar al Señor, que es reafirmando lo otro. Y ahora sí pasamos al 7 y dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo eso lo desecho, porque Jehová no mira a lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ya, yo creo que en este texto nos vamos a quedar un buen rato porque es el texto así como que base de este capítulo. ¿Qué es lo que nosotros vemos primero en las personas? ¿Qué es lo que juzgamos al ver? Es lo externo.
Es lo único que podemos evaluar. O sea, podemos ver cómo se comporta alguien, sí, externamente. Podemos ver qué acciones hace alguien, también externamente. Podemos ver su físico, su parecer, todo externamente. Pero no podemos ver el corazón. O sea, no hay forma de que nosotros podamos saber si una persona está haciendo un acto verdaderamente de corazón. O sea, qué es lo que le impulsa, cuáles son sus motivaciones. Nosotros no podemos, pero Dios sí. Sí. Ahora tú comenta y yo te sigo. No, es que es bien interesante porque no le está diciendo a cualquier persona, le está diciendo a Samuel, que es un profeta. Y si vemos los anteriores textos y en otras traducciones, al profeta se le llama vidente. O sea, si un vidente, si un profeta, si alguien que supuestamente está en comunión con Dios, es resistente a ver este tipo de cosas que solamente ve Dios, porque la Biblia escribe que Dios es el que pesa los corazones, es el que escudriña el pensamiento. O sea, vemos la diferencia entre lo que Dios tiene como rescatable, como destacable, entre comillas, a lo que los hombres tenemos como destacable, ¿no? Y en nuestra sociedad los atributos más destacables son siempre la apariencia física o cosas externas antes del aspecto cualitativo. Es una verdad relevante para nuestros tiempos. Pues sí. Y este texto de Dios no ve la apariencia, sino que ve el corazón, es muy utilizado por nosotros en general cuando decimos, ah, pero Dios no ve las apariencias, ve el corazón. Ahora, veamos la profundidad de este texto. El hecho de que Dios vea los corazones, si bien es razón de gozo para nosotros, porque de hecho definitivamente es razón de gozo, porque Dios está viendo nuestros corazones, no está viendo lo externo, lo que los demás pueden juzgar, prejuzgar, tanto para bien como para mal. Pueden decir, uy, este es un siervo del Señor, o pueden decir, no, esta persona como que no se ve tan digna, pero al final son juicios externos. Pero que Dios vea el corazón también es motivo de reverencia, porque está viendo nuestro corazón. O sea, nosotros podemos hacer muchas obras, como dice la Biblia, podemos hacer muchas cosas, pero Dios no está viendo las cosas que estamos haciendo. Las obras no nos van a salvar. Es la fe y lo que motiva, lo que está motivando todo lo que hacemos. Sebas menciona la fe. Obviamente, la fe es lo que motiva las obras, pero ¿de qué se está alimentando esta fe y cuáles son las motivaciones de nuestras acciones? ¿Cuáles son las motivaciones de nuestro corazón? Dios está viendo eso. Entonces, si somos conscientes de que de verdad Dios está escudriñando nuestros corazones 24/7 todos los días de la semana, los 365 días del año. Es como hay que tener mucha reverencia y cuidado porque Dios está viendo los pensamientos que tenemos internamente, los momentos en los que nadie nos ve, los momentos en los que a veces nosotros mismos nos avergonzamos de nuestros pensamientos, Dios los está viendo. Entonces, Explota, como que, sí, explota. exacto. Sí, sí, es un texto alentador, ¿no? No, el Señor va a ver mi corazón, pero ¿cómo está nuestro corazón? O sea, ¿qué tal yo puedo estar comentando contigo ahorita sobre esto? Pero el Señor está viendo mi corazón, ve las intenciones detrás de esto. Él es el que pesa los corazones. Y es muy difícil, o sea, ¿te imaginas que en vez del nombre de David esté tu nombre ahí? Y diga, y el Señor vio el corazón de tal persona, o sea, no, no mires mi corazón, no, no, no me mires siquiera. Es un texto con mucho peso y tiene tanto un llamado a la corrección, un llamado al temor de Dios, pero también un aliento, ¿no? De que no es cómo nos califica la percepción humana, sino cómo es que Dios nos va preparando, nos va perfeccionando por medio del Espíritu Santo y toda esta doctrina que luego aprendemos. Pero para el Exacto. creyente, en el corazón, pues, no, que no mire mi corazón todavía. Es un constante perfeccionar, ¿no? Sebas menciona el caso de Pedro, sí, así como Pedro que podía decir algo, pero Dios ahí veía la intención interna de su corazón y le respondía directo a su corazón. Es más o menos algo similar. No podemos engañar a Dios con apariencia de piedad o con apariencia de misericordia, porque en realidad Dios está viendo todo. ¿Por qué hacemos un servicio? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué enviamos un mensaje de ánimo a alguien? ¿Por qué no lo hacemos? Está viendo todo. ¿Y qué pasa cuando nosotros pretendemos ser algo que no somos? Pues en la Biblia lo menciona como hipocresía, como hipócritas, ¿no? Acá hay un Ujú. texto, que sí lo tengo, que es Mateo 23, 27 y 28, dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos de huesos muertos por dentro y de toda clase de impureza. Así son ustedes, por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. O sea, las palabras son súper duras, pero nos está diciendo eso, o sea, no aparenten ser algo por fuera si no están trabajando primeramente en el aspecto interno, en el aspecto que realmente agrada a Dios. De hecho, lo último que decías, o sea, el problema del hombre en sí radica en el corazón.
las intenciones del corazón, las maquinaciones del corazón, todo lo malo sale del corazón. Jesús da ciertas palabras respecto a esto. Si checas el versículo por ahí, eh, los homicidios, los hurtos, las fornicaciones, todo eso sale del corazón. Ahora coloquemos a un hombre con un tipo de corazón así y cambiémoslo en este contexto. Hubiera el Señor visto también esta intención. Entonces, hay una selección cuidadosa de parte de Dios eh, respecto al corazón del hombre. Sabiendo aún que somos pecaminosos, podemos deducir fácilmente que David, que este joven David aún estaba ahí con el corazón luchando, estaba en esta comunión con Dios, en este trato con Dios. Y es bien, bien genial, es un llamado a atención, creo. Ujú. Entonces pasamos al siguiente texto que dice el 8 y el 9. Dice, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este ha sido escogido por Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco este es el elegido por Jehová. E hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel le preguntó a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él le respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ya, me parece súper gracioso que haya tenido que hacer pasar a los 7 hijos, o sea, literal, pasó a los 7 hijos, y ni siquiera mencionó a David, sino que tuvieron que preguntar por él. O sea, Samuel tuvo que decirle, ¿no tienes ningún hijo más? Y le dijo, ah, sí. Y no le dijo, ah, sí, él está apacentando las ovejas. Le dijo, ah, sí, pero está apacentando las ovejas. Como diciendo, ah, sí, pero está lejos. O sea, no, no, ¿para qué No, llamarlo? no, debe estar ocupado, no cuentes con él. Claro, Ah, algo así, ¿no? ajá. Es genial porque, o sea, son 7 hijos que pasan con estas cualidades físicas. Al parecer, habían estas mismas cualidades físicas que tenía Eliab con Abinadab y con Sama, pero si lo colocamos, ¿no? Oh, ya, pasen los 7 mejores guerreros, los 7 más apuestos. Ya, pasan Ya nos y vemos, hasta todo luego. un shock, ¿no? Chau, ya, un gusto por venir. O sea, hasta en este contexto actual, significaría todo un shock, ¿no? Toda una contradicción, pero supuestamente este es el más calificado, este es el que mejor habla, o este es bien carismático, o no sé, este es apuesto, o este reúne ciertos atributos, o sea, es todo un choque, ¿no? Y hay otra vez una evidencia más de que el Señor no está, no está fijando sus ojos en esto. Eh, chau, Sebas, chau, cuídate. Igual queda grabado esto, no te preocupes, ¿no? Queda grabado para que luego lo revises. Queda grabado para que luego lo revises. Pero sí, es un hecho bien patético de que la Biblia, con este capítulo y recogiendo los anteriores diálogos, sí es relevante. Es altamente aplicable para el día de hoy. El Señor no Ujú. ha cambiado. Exacto, y imagínate si el padre conociendo a sus hijos, o sea, ¿quién? Nosotros en familia, la familia te conoce más de lo que te puede conocer la gente externa, pero imagínate si el padre conociendo a sus hijos no pensó en David cuando Samuel le habló de traer a sus hijos frente a él para ungirlo, o sea, uno de sus hijos, pensó en todos los demás. Entonces, el papá mismo, Isaí mismo, estaba considerando todo lo que era el aspecto externo, todo lo que era lo externo, porque mis hijos son fornidos, tienen tal apariencia de rey, entonces estos deben, de alguno de estos debe salir el rey de Israel, o sea, que era como que eso, como que acá están mis hijitos más presentables, y como que descartó al último de sus hijos, pero vamos a ver por qué fue esto está en el siguiente versículo. ¿Hay algo más que quieras agregar para antes de pasar al siguiente versículo? No, también un punto interesante. Es Isaí quien es el propio padre que está descalificando a David. Es todo un shock. Alguien con esta actitud como David, oye, mi papá me descalifica, oye, la sociedad me descalifica, todos están en mi contra, y el Señor es el único que rescata. Bueno, he encontrado a alguien, estoy viendo el corazón. Y creo que por eso es el título bien ganado, ¿no? Conforme el corazón de Dios, David conforme el corazón de Jehová. Creo que ahí va la idea, ¿no? Un David que no le importó nada, nada de este mundo, dijo, no, el Señor es mi porción, el Señor es mi copa, y bien, buena enseñanza. Pues sí, y ya luego dice,
Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Ahora, la palabra rubio, me comentabas, también lo vi en otro estudio, en otras versiones también, que era como que muy moldeable, como que en otras versiones dicen, moreno, no, no dicen moreno, dicen, Ah, o acá sea, está, no, no, está. ajá, sí, yo vi en la nueva Pero traducción viviente, creo que era otra trigueño, versión. trigueño. Trigueño, ajá. Pero Entonces es rubio como que es... una palabra muy moldeable porque entre los israelitas el tipo de piel que había o el color de piel que se usaba tener era como que más amarcigada por el sol mismo que les quemaba al momento de trabajar y esto, sobre todo David que era pastor de ovejas, pues, ¿no? Pero el punto aquí es de que Dios le dice primero, no mires la apariencia, mira el corazón, porque eso es lo que yo veo. Y lo siguiente que vemos es que nos dice, era de buen parecer David. Entonces, ¿a qué iba Dios cuando decía esto de no mires lo externo, sino que mira lo interno? em, ¿Qué una tengo pregunta bien, para hablar? Hola, bien, Miriam. bien extraña. Si tomamos en cuenta que al principio el Señor dice, no veo lo que los hombres ven, yo lo desecho, y luego vemos que la Biblia destaca esto, pero no lo destaca Dios. Dios no está diciendo, oye, David, tienes unos bonitos ojos, o Dios, David, eres rubio. Quien está destacando esto es Samuel. En cierta forma, el autor bíblico está diciendo, bueno, no es como esto, pero al Pero, menos tiene ojos, ¿no? Al menos tiene esto, ¿no? Pero el término de rubio, estaba checando un estudio por ahí, y es aquella persona que impresiona. O sea, era rubio, era impresionante, o sea, no era como Abinadab, no era como Eliab, pero este pastor impresionaba, o sea, llegaba y daba esta impresión. Y no era porque era David, sino la Biblia nos enseña, por ejemplo, en el libro de Génesis, que Dios estaba con José y la gracia de Dios estaba con José. Y por eso ujú. podía estar tanto de servidor en la cárcel como de servidor de Potifar y todo esto. No era porque David era, sí, yo soy el número uno, ¿no? Yo caigo bien a todo el mundo. Era por causa de Dios. Bueno, va también como el corazón alegre, el morcel, el rostro, así. Y también más adelante se menciona, cuando describen a David mismo, se menciona como que es un hombre, habla, ¿no? Sabio al hablar, que sabe tocar instrumentos y la presencia de Jehová está con él. Entonces era algo que se notaba apenas lo veías, o sea, apenas veías a David en general, en su diario vivir, ¿no? Entonces va por ahí y también, parte del aspecto físico del que se menciona, era de que era el menor de 7 hermanos. Entonces era jovencito, David era jovencito. Probablemente Samuel no se imaginaba que Dios iba a ungir a un jovencito, a un chico tan joven, entre todos sus hermanos. También probablemente esta fue una de las razones por las cuales el papá no lo consideró. Dijo, no, ¿cómo van a ungir a un jovencito chiquito así, todo mi hijo flaquito, todo por ahí? Entonces fue una de las razones por las cuales humanamente podríamos decir, no, pero la juventud, pero no, pues o sea, la Biblia nos habla mucho acerca de que más allá de la edad o de la juventud aparente, es Dios quien da sabiduría, es Dios quien guía, es Dios quien sustenta si te llama al servicio, ¿no? Ujú. Entonces lo Eh, pueden. sí, o sea, es genial ver un Dios que contempla mucho más allá del panorama humano. Y vemos cómo este cuidado de Dios no ocurre con David. O sea, por ejemplo, si evaluamos cuándo es que David llega a reinar, no es que lo unge y bueno, ya eres rey. Pasa No. cierto tiempo. Tiene un combate con el filisteo, con Goliat, hay otras peleas, sirve a Saúl primero y luego recién viene su coronación. Y este tiempo en el que David guarda esta promesa también es de destacar, pero creo que esto estará para futuros diálogos. Pero igual el Señor toma en cuenta esto y Samuel destaca como buen escritor que es, estas actitudes o estas cualidades físicas, ahí aún lo impresionante. Exacto. Ya para acabar, vamos con el último versículo. Dice, y Samuel tomó el cuerno el aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y aquí hay dos cosas que me llaman la atención y es que fue en medio de sus hermanos. ¿Te imaginas a sus hermanos mayores como que súper fornidos, todos viendo a David como que a él lo ungido? O sea, yo lo digo por la relación de hermanos que hay, ¿no? Pues porque mi hermano, a ver, que me den una medalla en el frente, obviamente está como que feliz por mí, pero está como... No, Más o menos por ahí va.
hay evidencia de esto en sí. En realidad, cuando vamos versículos o capítulos más adelante, vemos que David viene a entregar cierto queso al comandante, creo, o al capitán de la cuadrilla donde estaban sus hermanos. Y sus hermanos le dicen, ¿qué haces tú aquí? Siempre estás queriendo saber cosas. A sus hermanos tienen esta impresión ya negativa, ¿no? Este cierto recelo, esta cierta envidia, este maltrato, podríamos decir, a David. Así que, o sea, si tú ves eso, que el menor, al que no sé, lo mandabas, no sé, a comprar pan o abusabas de él, y luego viene No, y mentira. lo ungen delante de ti, pues, hermanito, le dices, hermanito, ¿te acuerdas? Como que futuro baby. No, pero sí fue como que una lección importante para el papá y para los hermanos también. Otra cosa que me gusta mucho es que dice que desde aquel día en adelante, o sea, desde ese momento y hasta el fin de su vida, o sea, en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David, es decir, la presencia de Jehová estaba con David de manera Mm, especial. Pues sí. En sí, ahora estaba buscando un versículo que habías dicho hace rato. El Espíritu de Dios está sobre él. El Espíritu de Dios, para nuestro caso práctico, ya mora en nosotros. Y podríamos definir la vida del joven David con el versículo de que nadie te menosprecie en tu juventud, si me Ujú. puedes dejarlo ahí, si no es ejemplo de los creyentes en palabra, en pureza, es todo una contemplación de vivir la juventud sin sentirse menospreciado, pero da un ejemplo a los creyentes, o sea, está hablando de ese ejemplo en palabra, en conducirte bajo los principios de Dios. Vemos que el Primera de Espíritu, Timoteo 4:12. sí, no te voy a hacer otro 12, wow. Pero bien ese apunte. Y de hecho, si vamos más al contexto histórico, el Espíritu de Dios tiene dos formas de trabajar. En el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu de Dios mora con Saúl, el Espíritu de Dios mora con David, pero este Espíritu es un Espíritu de Dios que va capacitándolo, que va guardándolo. Y es muy interesante. Antes de iniciar esto, orábamos y me acordaba de esta capacitación del Espíritu Santo a comparación de David, bueno, en un comentario personal, como que estoy lejos, ¿no? O sea, totalmente lejos Todos vamos lejos. de vivir esta comunión, siendo él hombre, ¿ah? Siendo el hombre, siendo él humano, teniendo o sea, las equivocaciones que después, o los pecados que después podríamos narrar. Pero un ejemplo patético y aplicativo. Ujú. O sea, el hecho de que aquí mencionen que veas que Dios ve el corazón y que escogieron a David no era de que David fuera perfecto, pero dentro de esto Dios veía un corazón que era moldeable o que estaba dispuesto a ser usado por él. Entonces dijo, ya, es esto, este es un corazón que está dispuesto a ser usado por mí y es un corazón que yo puedo usar para ser de bendición para mi pueblo. Entonces fue por esto que lo escogió. No era David un hombre perfecto, pero sí un hombre con un corazón dispuesto a servir, a ser moldeado, a ser formado por Dios. Un corazón que se duele por verse alejado a sí mismo de Dios. Si vamos al Salmo 50, ahora que me acordaba cuando comete ese pecado cuando mata a la mujer perdón, al esposo de Betsabé y comete este pecado, la oración que hace no es, no alejes de mí tu espíritu, no quites de mí tu espíritu. O sea, Ujú, estaba preocupado por la comunión con Dios. Lejos de claro. ver las promesas o la evidencia de que Dios está bendiciéndonos, él daba mucho más énfasis a esa comunión. Y eso es conmovedor, pero no voy a llorar. Igual, no, es que sí es conmovedor, porque Sí, imagínate claro una que sí. persona que diga, no quiero perder esa comunión contigo, o sea, me va a doler, no alejes de mí tu Santo Espíritu. En la Era su iglesia, temor más grande. ¿qué? Era su temor más grande después de... Ay, Daisy nos mandó un texto bíblico. Los hijos que no son como flechas en una manera feliz, el hombre que tiene. Sí, voy a tener muchos hijos. No, pero esa Gracias, frase Daisy. no será demasiado por el enemigo. Oye, sí, sí es bien cierto. Diré un texto bíblico. Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones, los hijos que nos hacen en juventud. Es cierto, y tiene que ver mucho con el panorama de Isaí, porque si evaluamos las familias de este Israel antiguo, vemos el número de hijos que tenían, significaba el número de fuerza que había en la familia, el número de hijos que podrían ir a la guerra, o el número de campos que podrían cultivar. Así que, buen apunte ahí, sí. Eh, Gracias. muy buen apunte.
Y ya pues, con eso terminamos lo que es el estudio hasta el versículo 13. Y ahora vamos a hablar un poquito de Samuel así chiquitito, porque a lo largo de esos versículos que hemos leído acerca de este profeta, nos damos cuenta de cosas resaltables que hay en él, ¿no? La primera es su obediencia, porque aún a pesar de sus dudas, aún a pesar de muchas cosas que él mismo hizo presente aquí en estos textos al narrarlos, porque él los escribió, entonces, muy a pesar de todo eso, era como que un hombre súper dispuesto, era como que Dios anda para allá y él iba para allá, él le decía, este no es, él decía, ok, este no es, entonces era como que un hombre que sabía poner su vida en las manos de Dios y sabía seguir instrucciones del Señor, ¿no? Un profeta, pues un profeta. No, de hecho tienes toda la razón en eso y me gusta me gustó la parte en la que dijiste, él escribió el libro. Cuando él está escribiendo esto, y él está escribiendo en sí mismo que él vio la apariencia. O sea, primero en Samuel lo escribe Samuel. Y, o sea, sería como que, oye, ¿cómo voy a escribir que cuando iba a ir a ungir a David, lo que vi fue la apariencia? O sea, él no se reservó eso. Dijo, yo siendo profeta, yo siendo evidente, eh, ¿cómo es que pude obviar esto? O sea, Claro, exacto. O sea, uno sí, por ejemplo, si a mí me toca escribir acerca de mi historia y cómo Dios me usó en este periodo de la historia, o sea, humanamente podríamos decir, ah, me voy a escribir así bien, bien genial, haciéndome quedar súper bien, ¿no? Pero no, o sea, Samuel fue intencional al momento de poner su vulnerabilidad, o sea, al momento de poner cuando él se asustó de que Saúl lo pudiera matar, o cuando él se fijó primero en Eliab por su apariencia física, entonces fue intencional al mostrar esto porque era como que soy un profeta, o sea, es un profeta del Señor, usado por el Señor con un corazón agradable al Señor, pero tiene sus dudas o tuvo sus equivocaciones. O sea, no era el punto de que Samuel fuera perfecto, sino de que se dejaba usar por Dios, que es Dios perfecto, pues, ¿no? ujú, destacó en el escrito, destacó en el libro de Samuel lo que Dios veía y lo que él no veía. La condición que él tenía como profeta era, bueno, era un administrador de los misterios de Dios, pero también destacó más a Dios. Es Él quien lo escogió, es Él quien determinó esto, y a lo largo de la Biblia vemos profetas destacando, no al hombre, no destacando a David, no destacando a Gedeón, no destacando no sé, a los reyes, a los jueces, sino destacando a Dios o destacando a Cristo. Y Ujú. creo que esa es la enseñanza central, ¿no? Confianza en Dios, ni siquiera el profeta mismo. Eh, Uy, asisto a la clase. Sí, sí, ven, no con la clase. Bueno, no la clase. Y ahí si pasas esa info sería genial. El hecho es genial. O sea, y el título de este conversatorio ya para cerrar, o para que es la conclusión, Dios siempre ve más allá. Vemos a un papa que no ve más allá de lo que su hijo podría lograr. Vemos unos hermanos que no ven más allá de lo que su hijo podría lograr, de lo que podría significar una vida de bendición. Y vemos también a un profeta, alguien consagrado a Dios, que tampoco pudo ver más allá. Así que si hay alguien a quien podemos pedir un consejo, si hay alguien que puede traer este panorama más amplio de las cosas en medio de la incertidumbre, en medio de la enfermedad, en medio de alguna tribulación, persecución o incluso en medio de una bendición, si solo hay alguien que puede hacer eso, es el Señor. Porque Él es quien ve el corazón y es lo más entretejido, lo más difícil de ver, y Él es a quien podríamos pedir consejo. Eso es lo que quería decir. Lo siento, casi lloro. Amén. Entonces, con eso ya terminamos lo que es el estudio. Bueno, que creo que este es estudio bíblico slash conversatorio de hoy. Igual nos vemos Dios mediante, siempre Dios mediante la próxima semana. Estemos orando por el siguiente tema. No sabemos si vamos a continuar con Primera de Samuel o si vamos a pasar a el tema de preguntas difíciles de la vida, que son como que la respuesta bíblica a preguntas difíciles que tenemos. Todavía no sabemos muy bien con qué tema vamos a seguir la siguiente semana. Igual lo ponemos en oración. Muchas gracias, chicos, a los que han estado presentes, de verdad, súper lindos verlos. Qué lindos que son, fue un lindo tema. Ay, gracias, Alito. Gracias por tu presencia, gracias, chicos, a los que pudieron estar. De todas formas, esto va a quedar grabado. Bueno, Dios mediante, ¿no? Porque soy un cero a la izquierda en tecnología y ahorita se me borra todo. Pero, pero todo está así. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Nos apoyan en oración, nos apoyamos en oración. Dios los bendiga. Muchas Bendiciones, bendiciones. Daisy, también. Bendiciones. Nos vemos.